Sismo en Perú de magnitud 6.2. El día de ayer me levanté y estaba viendo las noticias que hubo un sismo fuerte en Perú, entonces pues bueno, me puse a revisarlo. De entrada vamos a verlo aquí en la página del USGS. Aquí tenemos marcado el sismo que aconteció en Perú, lo vemos como esta bolita que está un poquito más grande que las demás. Esto para indicar pues que la magnitud es mayor. En este caso fue una magnitud de 6.2. Si le damos clic aquí al Shake Map para ver cómo está, podemos ver aquí, digamos que una imagen con unas consideraciones respecto a las aceleraciones, velocidades e intensidad, como se debió sentir. Me parece que si le damos clic nos podemos acercar un poco más. Con esta estrella se indica el sismo y aquí nos dice que tenemos 5.7, Chimbote 5.4, Buenos Aires, Perú 5.2. Y bueno, hasta en Chiclayo ya no alcanza a salir, ¿no? El mapa. Entonces, pues bueno, vamos a irnos para atrás. Por lo que vemos, según esto, estamos en aceleraciones muy pequeñas, de un porcentaje de la gravedad de 6.2, o sea que no es algo significativo. Vamos a ver por acá, un segundo. Ok. Si nos vamos aquí a 6.2%, 6.2 entre 100 por 980, que es la aceleración de la gravedad, estaríamos hablando de 60.76 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Para el tema de las aceleraciones. 60 centímetros sobre segundo al cuadrado es no es algo tan grande, pero sí se llega a sentir. Si nos vemos acá las estaciones de Raspberry, vemos que acá en Perú no hay tantas, por lo menos que hayan detectado este sismo. Sí he visto más, pero como que están desactivadas. Recordemos que estos son sensores de bajo costo y bueno, no en todos los países se adquieren. En México, por ejemplo, sí hay muchos, ¿no? Pero hay muchos concentrados casi exclusivamente en la Ciudad de México, ¿no? O sea, luego se nota la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en México hay un montón, pero por ejemplo acá, que toda esta zona tiembla un montón también, pues no, casi no hay, ¿no? Aquí en Vallarta hay uno y es el mío. Y si nos vamos acá a Estados Unidos, vamos a darle un poquito para atrás, pues vemos que en Estados Unidos hay pues, la mega red, ¿no? O sea, eso quiere decir que de algún modo tiene mucho que ver, ¿no? Con la capacidad económica de los países y la propia cultura que tienen en cada lado, cómo se van distribuyendo, pues. Entonces, bueno, es una señal. En general en Perú, o sea, Perú es muy bueno en ingeniería sísmica, la verdad. O sea, lo que sea cada quien. Pero quizás les falta promover un poquito más este tema de la adquisición de sensores de bajo costo. No estaría fenomenal, ojalá que muchos se animen. Entonces, bueno, estuve revisando y aquí tenemos básicamente solamente 2 estaciones. Entonces, no tenemos medidas instrumentales, digamos que de todas estas zonas que son importantes, porque de acuerdo con las clasificaciones de las zonas en Perú, yo tengo esta imagen de un cursillo que tomé con peruanos, de hecho. Tenemos que esta zona justamente está en zona 4, ¿no? O sea, es de las zonas donde más se espera intensidades sísmicas importantes. Entonces, y justamente pues por la interacción de las placas que hay por aquí. Entonces, pues bueno, uno esperaría que toda esta zona por lo menos sí esté un poquito más instrumentada, ¿no? Que igual lo ideal sería que estuvieran todas, ¿no? Porque hay zonas donde puede haber, o sea, donde no necesariamente puede corresponder, pues no sé, a lo mejor suponemos que es una 2 porque casi no tiembla o así, pero quizás aquí hay anomalías que hacen que sí, ¿no? Y a veces esas certezas solamente las podemos tener a partir de la instrumentación. Entonces, pues bueno, de ahí mi recomendación, pues a tratar de instrumentar un poquito más, ¿vale? Entonces, pues bueno, instrumentalmente solo tenemos estos 3 sensores. Tenemos este que está en Lima, o sea, justamente en Lima, ¿no? O sea, Lima creo que es la capital de Perú.
Entonces volvemos a lo mismo de que en las ciudades es donde se suele concentrar la mayoría de estas cuestiones, ¿no? Instrumentales. Entonces, pues bueno, aquí las trazas nos dicen pues realmente que en velocidad tenemos 0.002 metros sobre segundo, 0.001, ¿no? Para otra de las trazas, y igual 0.002. En este caso es un sensor de 3 componentes, entonces tenemos pues así que en una dirección otra dirección norte y dirección Z arriba y abajo. Entonces puede decirse que este sismo, pues aquí por lo menos en Lima, técnicamente, aunque fue muy bajo, sí lo registró el sensor y registró movimiento en las 3 componentes. De pronto pasa mucho con los estructuristas que preguntan, ¿no? Y con los estructuristas, oye, que fue oscilatoria, trepidatoria. Pues bueno, como vemos aquí en Lima por lo menos, vemos que el movimiento se sintió oscilatorio en cuanto está en las 2 componentes horizontales y trepidatorio en cuanto que está en la componente vertical. Por eso los sismólogos casi no usan esa categoría, porque en realidad pues se siente, o sea, cada sismo tiene siempre todas las componentes en X y en Y, ¿sabes? Y por acá en Chiclayo, no sé si lo pronuncio bien, sí, Chiclayo, ok. Tenemos un sensor de una componente que lo está registrando en la componente Z y las velocidades las tenemos en el orden de 0.02. Entonces pues también es algo, ¿no? Bueno, voy a ver si tenía por aquí un segundo. Aquí hice unos pequeños procesamientos en OPSBI, hace tiempo que no lo hacía, entonces pues bueno, como que tuve que repasar cosas que no, como he tenido mucho trabajo, no he tenido mucha chance, pero bueno, de acuerdo con el procesamiento que hice, nada más para ver en la aceleración estuvo en el orden de los 0.075, casi como la máxima. Puede ser poquito más, poquito menos, no he sacado el dato exacto, pero según la gráfica vamos a tomar este dato por el válido. Y como son metros, lo multiplicamos por 100, 7.5, ¿no? Entonces tenemos una aceleración del sismo del orden de 7.5 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, eso es como la velocidad a la que van los carritos que llevas en el súper, ¿no? Entonces no es tanto, pero pues sí se llega a sentir. Técnicamente en Perú pues tienen un buen reglamento. Según yo, el último actualizado es el E030, si no los peruanos me corrigen, ¿no? Con toda confianza. Pero según yo, el último actualizado es del 2018, el E030, entonces pues sí está perfectamente contemplado, y a pesar de tener un buen reglamento, pues hubo una casa que me parece que se cayó, según las noticias. Entonces, ¿quiere decir eso que el reglamento está mal? No. Quiere decir que pues no siempre se aplican los reglamentos, ¿no? Y quizás se aplican para las nuevas construcciones, seguramente, pero a veces las construcciones antiguas ya no vienen actualizadas a las nuevas normativas, ¿no? Y a veces hay como un doble problema. Hay mucha autoconstrucción, eso en toda América Latina, no solo en Perú. Y luego, pues evidentemente no se aplica el reglamento y luego se actualizan los reglamentos y de todos modos siguen sin aplicarse las nuevas prerrogativas de los nuevos reglamentos a las construcciones existentes, ¿no? Entonces es un problema importante que tenemos que solventar. No solamente Perú, o sea, México también, o sea, y todos tenemos ese problema. Entonces, pues bueno, espero que estas capsulitas de difusión cultural pues ayuden un poquito con la temática. Y pues bueno, o sea, no fue un sismo tan grande, pero pues a lo mejor sí es un sismo que nos da una señal para tratar de reforzar nuestras viviendas y evitarnos que el día de mañana, que sí ocurra un sismo un poquito más fuerte. Sobre todo, bueno, no podemos saber exactamente qué tanto fue aquí porque no tenemos registros instrumentales, solamente tenemos los análisis que vimos por acá, ¿no? Pero sí llega a haber sismos mucho más grandes. De hecho, por ejemplo, en Turquía, a manera de comparativa, ahorita vimos que en este caso para Chiclayo tuvimos 7.5 centímetros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Para Turquía, hace un par de años tuvimos sismos del orden de 2000, ¿no? O sea, 2000 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues bueno, sí son aceleraciones bastante significativas, ¿no? De diferencia. Entonces, pues bueno. Y aquí termina esta pequeña capsulita. Gracias por escucharme y un saludo.